Continuamos aquí en Para Toda Mujer y la invitamos a nuestra querida licenciada Raquel Carranza. Ella es licenciada en nutrición. Licenciada, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por permitirme poder difundir de lo mío. No, por favor. ¿Qué ejemplo? Parece más que nutricionista, la tenemos de modelo acá, a nuestra querida Raquel Carranza. Licenciada, no sé si bien dicho, está de moda esto de ser vegetariano, ser vegano. Mucha gente se está inclinando, digamos, a este tipo de alimentación. ¿Hasta qué punto es bueno esto? Sí, es una tendencia muy actual, digamos, contemporánea, aunque ya viene desde hace mucho tiempo, pero ahora es como que se incrementó un poco su práctica, que son conductas alimentarias que no se dice ni que estar bien ni que estar mal. En realidad podría estar mal cuando están mal diseñadas y mal planificadas, pero si yo tomo esta conducta alimentaria con responsabilidad nutricional, haciendo un asesoramiento y una planificación estricta de lo que debo consumir al eliminar algunos tipos de alimentos, entonces no estaríamos hablando de que fuera mala, ¿sí? Lo que sí hay que ser responsable y hay que tener cuidado con los nutrientes que son críticos en este tipo de alimentación. Bien. ¿Y qué diferencia hay entre ser vegano y ser vegetariano? Dentro de lo que son del vegetariano en general, tenemos distintos tipos. El vegano o el vegetariano estricto es aquel que no consume absolutamente nada que sea de origen animal. Bien. O sea, se elimina todo lo que sean los huevos, los lácteos, los fiambres, todo lo que venga de origen animal se elimina en su totalidad. Bien. Después tenemos el ovo-lacto vegetariano, que es aquel que solo consume verdura, huevos y lácteos y no consume carne. Solo elimina las carnes. Bien. ¿Ese cómo se llama? Ovo lácteo vegetariano. Bien. O sea, ovo es de huevo, lácteo de lácteos. Bien. Entonces son esos los grupos alimentarios que los siguen consumiendo de origen animal. Todo menos la carne. Menos la carne. Bien. Después tenemos otros que son semi-vegetarianos. ¿Qué quiere decir eso? Que se categorizan dentro de aquellos que a lo mejor no comen solo carne roja y pollo, pero sí comen solamente pescado y verduras. ¿Sí? Entonces esos son como de pseudos vegetarianos. Bien. Entonces esos son los que, o a veces hay solamente ovo vegetariano, que consumen huevo y solo vegetales, y los lácteos los excluyen. O lácteo vegetariano, que eliminan los huevos y solo consumen lácteos y vegetales. Bien. Dentro de lo que es el vegetariano están todas esas tendencias, dependiendo de la característica o por la que vayan inclinándose después en función de sus objetivos que tengan. Bien. Y en el caso de los que son los veganos, por ejemplo. Esos son los que mayor riesgo podrían presentar en este tipo de alimentación. No, porque nada de lácteos, nada de carnes. Claro, si hablamos de los nutrientes que son principalmente, hay que tener en cuenta en estos tipos de alimentos porque pueden producirse carencias. La vitamina B12 principalmente es la que ocupa la primera línea, porque esa vitamina solo la encontramos en los productos de origen animal, ¿sí? Es principalmente en las carnes. Entonces, esa es la que más tenemos que tener hincapié en la hora de planificar una alimentación para vegetarianos. ¿Por qué? Entonces tenemos que tratar de buscar como vamos a excluir, claro, totalmente las carnes. Entonces hoy, gracias a la industria alimentaria, tenemos un montón de alimentos o productos alimentarios que vienen fortificados, como los cereales fortificados con vitamina B12, las maltas que vienen fortificadas con vitamina B12, vienen también las avenas fortificadas, vienen productos, los bebibles que vienen de soja o de almendras que vienen fortificados también con vitamina B12. Entonces, por suerte, los requerimientos son muy mínimos lo que tenemos, entonces hay que cuantificar con cuánta porción de estos alimentos cubrimos esas vitaminas B12 y se solucionó el problema. A veces por ahí hay la tendencia de consumir solamente los que vienen, los productos marinos, que seguramente se cree que tienen una buena dosis de vitamina B12. La literatura ha confirmado y hay estudios con evidencias científicas en los que este tipo de vitamina B12 no sería de forma activa, por lo tanto no sería segura para cubrir los requerimientos. Sí hacerlo con los alimentos que vienen fortificados o en su defecto tomar los suplementos en forma de medicación cuando decidimos hacer este tipo de alimentación. Por eso es importante hacerse dosaje
de este nutriente al inicio de la alimentación y periódicamente para saber si no sufrimos alguna carencia. Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece? Sí. Vamos a presentar ahora, vamos a seguir en un ratito con la licenciada Raquel Carranza. Vamos a presentar ahora la segunda parte de lo que es leishmaniasis en la cavidad bucal. Bueno, la segunda forma en que se presenta esta enfermedad infecciosa es la forma visceral. En la forma visceral está comprometido el hígado, el vaso y la médula ósea. Por eso es que esta enfermedad es grave, muy grave en la forma visceral, porque se compromete el sistema autoinmunitario del paciente. Es decir, tiene que responder ante esta infección y su sistema está fallando, está en falla. ¿Cuáles serían los síntomas que presenta el paciente aquí? Pérdida de peso, aumento de volumen del abdomen, presenta inapetencia, diarrea, tos, fiebre permanente. Tenemos que dar algunos consejos sobre esta enfermedad. Si decimos que en la forma doméstica afecta o infecta a los animales, como por ejemplo el perro, lo importante sería llevarlo al animalito, al veterinario, por lo menos 2 veces al año. Colocarle las pipetas, colocarle esos collares que son repelentes, pero siempre respetando la fecha de vencimiento. Y los síntomas clínicos en el animalito, ¿qué es lo que nosotros vemos en el perro? Vemos pérdida de peso, pérdida de pelos, una descamación a nivel de los ojos, alrededor de los ojos y del hocico. Las uñas crecen en forma exagerada y también hay hemorragias nasales. Bueno, ahora en el humano. En el humano tenemos que tener en cuenta que en esas zonas de riesgo, primero, limpiar los patios, que en las horas que el paciente que se va a estar en el patio al aire libre tenga camisas con manga larga, pantalones largos y también los pies estén calzados con zapatos cerrados. Siempre las cuchas, los gallineros y los chiqueros alejados de la casa porque es donde se refugian estos insectos. En la Argentina a estos insectos los conocemos por carachay, plumilla, torito. Bueno, el diagnóstico, tenemos que hacer un diagnóstico preciso con las pruebas de laboratorio y con el estudio anatomopatológico, es decir, mediante la biopsia, retirar del lado enfermo, enviarlo al patólogo para que aísle el parásito y nos diga y nos confirme que se trata de una leishmaniasis. El diagnóstico diferencial de esta enfermedad lo vamos a hacer con la lepra y la sífilis terciaria. El tratamiento será con la anfotericina B, que es un antibiótico más un antifúngico, es decir, para combatir las micosis, los hongos, siempre teniendo en cuenta que este antibiótico es nefrotóxico, es decir, puede afectar el sistema renal. También se utiliza el ketoconazol en dosis prolongadas y la rifampicina. Por último, diremos que es muy importante la vigilancia a través de salud pública de esta enfermedad, porque esta enfermedad se va a desarrollar en aquellos grupos de personas que tienen mayor vulnerabilidad y que viven en zonas alejadas, en zonas remotas. Entonces, la vigilancia va a ser, detectar esta enfermedad durante la primoinfección, es decir, que no se llegue a la forma visceral, donde desde cuando comienzan las lesiones aproximadamente al año o los 2 años es mortal para el paciente sin que haya tenido un tratamiento
y un diagnóstico correcto. Muchas gracias a nuestra querida doctora Doris Jordá, un beso muy pero muy grande para ella, muchas gracias. Continuamos con la licenciada Raquel Carranza. Bueno, hablábamos de los nutrientes entonces que no deben faltar, esto era la vitamina B12. Exacto, después siguiendo esta línea tenemos también lo que son los calcio o el calcio, la vitamina D, que es también crítica en este tipo de alimentación, el hierro, las proteínas, el zinc y el yodo. Esos serían los nutrientes críticos que tenemos que controlarlos, que estén en su cantidad necesaria para poder suplir sus requerimientos. Y el tema del calcio, que uno por ahí lo relaciona el calcio con el tema de los lácteos. Claro, no consume lácteos. Entonces, al excluir todos los lácteos estamos en carencia, que sería la que tiene biodisponibilidad alta, ¿sí? Porque después, a lo mejor cuando hacemos una alimentación vegetariana tenemos mucha cantidad de calcio y mucha cantidad de hierro, capaz que más que en la población que no es vegetariana. Sí. El problema es la biodisponibilidad. ¿Qué quiere decir la biodisponibilidad? El aprovechamiento que hace el cuerpo de esos alimentos. Cuando es de origen animal, estos tienen una gran biodisponibilidad porque son de buena calidad. En cambio, los vegetales, y por interferencia con otros nutrientes como son los fitatos generalmente, eso hace que se anule la absorción de estos nutrientes y ese es el problema. Por eso hay que asegurarse de consumir por lo menos un 80% más del requerimiento estándar para poder cubrir las necesidades que tenemos con este tipo de alimentación. ¿Y son más las mujeres, los hombres que se están incluyendo? La tendencia generalmente es más en mujeres y ahora actualmente un poco más en lo que son los adolescentes, como una nueva forma de alimentación, cuidando el medio ambiente sobre todo. Pero bueno, siempre que lo hagan con una responsabilidad y asesoramiento específico, creo que incluso la Asociación Americana de Dietética ha tomado su postura y ha dicho que es una alimentación saludable siempre que sea bien planificada, bien orientada y cuantificada con controles periódicos de lo que son los nutrientes críticos para evitar todo tipo de carencia, y si no lo es de esa manera, sí puede sufrir carencias y deficiencia y puede ser insuficiente en cantidad y calidad por esos nutrientes que se excluyen. ¿Cómo tendría que ser, por ejemplo, hacer rápidamente un desayuno, un almuerzo, una cena de una persona vegetariana o una persona vegana? A lo mejor podemos dar una tendencia en los desayunos, puede ser un bebible de soja, a lo mejor saborizado con una malta que venga fortificada con vitamina B12 y hierro, y acompañar de los panificados normales, porque generalmente siguen comiendo los mismos panificados, sobre todo ahora que las harinas también vienen fortificadas con hierro y vitamina B12 algunas, entonces también usar eso, o en su defecto los cereales que vienen también fortificados con B12 y hierro. En el almuerzo siempre se puede comer o preparar platos con legumbres, que son los que tienen mayor biodisponibilidad de hierro y de proteína, porque también es otro nutriente que macronutriente que estaría crítico en este tipo de alimentación. Un plato de legumbres bajo distintas formas de preparaciones, como legumbre como tal, o pueden ser albóndigas, pueden ser hamburguesas, milanesas, en combinación de un buen plato de verduras de variados colores, porque acá es como que tenemos que hacer mucho más énfasis en los colores, porque ya tenemos deficiencia de otros productos, entonces acá tenemos que ser más variados en la alimentación. Ese es el otro riesgo que corre, al ser monótona, por ahí comer todos los días lo mismo. Va a llegar el momento en que lleva también a eso, a la carencia más cercana, digamos, en tiempo. La merienda se puede hacer lo mismo. Ahora hay muchísimos bebibles vegetales y que se puede acompañar esos bebibles con distintas frutas también a la tarde. A lo mejor se puede hacer esos bebibles con una buena ensalada de fruta, con cereales, con alguna avena fortificada con hierro. Y en la cena, similar al almuerzo. Perfecto. Y hacerse, por ejemplo, algunos chequeos, estudios médicos, ¿cada cuánto es lo recomendable para saber que todos los valores estén normales? Y por lo menos una vez en el año, hacerlo a todos los que necesariamente deben realizarse para controlar vitamina B12, para controlar el hierro de la sangre, el calcio y el zinc, que serían los que y las proteínas totales. Bien, perfecto. Licenciada, como siempre, un placer tenerla aquí en el programa. Un gusto, Susana. Muchas gracias a vos. Estábamos con la licenciada Raquel Carranza. Es momento de hacer una pausa aquí en Para Toda Mujer.